Muy buenas tardes, amigos y amigos de Latin Juris. Mi nombre es Gustavo Granja. En esta tarde venimos a desarrollar el curso de actualización de juicios constitucionales, mismo que se llevará del 28 de julio al 4 de agosto en línea, desde las 18 horas a las 20 horas. El instructor a cargo es el abogado Damián Armijo Álvarez, quien es abogado por la Universidad de Cuenca, con estudios de especialización y maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar. Actualmente cursa una maestría en Derecho Procesal de la Universidad Salamanca, en España. Es director general del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris y docente de la maestría en Derecho Constitucional de la Universidad Pública de Alto en Bolivia. Fue director ejecutivo y coordinador de difusión del Centro de Estudios de Difusión del Derecho Constitucional en la Corte Constitucional del Ecuador. Ha dictado clases y conferencias en congresos, cursos, seminarios en Ecuador, Brasil, Colombia, Bolivia, Honduras, México y Perú, en materias constitucionales, procesal constitucional, argumentación jurídica, ciencias políticas y teoría del derecho. El contenido del curso es Fundamentos de Derecho Procesal Constitucional, el Sistema de Justicia Constitucional en Ecuador, Interpretación Constitucional, Principios de Aplicación de los Derechos, Medidas Cautelares, Acción de Protección, Acción de Habeas Corpus, Acción de Habeas Data, Acción de Acceso a la Información Pública, Acción Extraordinaria de Protección, Acción de Inconstitucionalidad y Acción de y por incumplimiento. En breves segundos tendremos con nosotros al abogado Damián Armijos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todas y todos, estimados colegas, estimados estudiantes de Derecho. Es un gusto para mí poder compartir una vez más un curso en materia constitucional con todos ustedes. En efecto, este programa académico que se está desarrollando desde Juristas de Ecuador con el aval de Latin Juris tiene por objeto poder compartir con los colegas, con los estudiantes de Derecho, principalmente los aspectos procesales que se desarrollan en el ámbito del derecho constitucional, sobre todo para la justiciabilidad de los derechos reconocidos en la Constitución y para garantizar efectivamente la supremacía constitucional. En este sentido, previamente me gustaría compartir con ustedes un par de cuestiones, sobre todo relacionado con la logística que vamos a llevar adelante en relación con este programa. Voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan observar. Fíjense aquí en la página de Juristas Ecuador, en www.juristasecuador.com. Ustedes aquí en la página inicial van a encontrar este botón que dice más información junto al afiche del curso que estamos desarrollando. Cuando señalen clic en ese botón, pues van a encontrar toda la información, botones para que puedan también unirse a los grupos de WhatsApp y Telegram que se están integrando para el efecto desde la organización, y también los contenidos, ¿no? Fíjense aquí, esto es principalmente lo que quiero que observen, que las clases las vamos a desarrollar
por ejes temáticos, ¿no? Entonces, la clase que corresponde a esta sesión es sobre cuestiones introductorias de derecho procesal constitucional. Y aquí en los materiales de lectura, asimismo, se han colgado botones con la finalidad de que ustedes puedan acceder, por ejemplo, a cada uno de los materiales que hemos colgado con la finalidad de que ustedes puedan respaldar, puedan retroalimentar lo que estamos señalando y por supuesto puedan también formular las críticas junto al tema de cada sesión. Está el respectivo registro de asistencia que lo pueden marcar en cualquier momento con la finalidad precisamente de que puedan evitar, digamos, desviar la atención del programa para marcar la asistencia. Y aquí en la parte que dice clase, justo debajo de esto, se van a colgar los videos de cada una de las sesiones con la finalidad de que ustedes puedan revisarlos en cualquier momento. Y esa es la lógica que vamos a aplicarla para el resto de clases. Está subido hasta el momento las lecturas hasta el día viernes de esta semana. Recuerden que el programa dura hasta el próximo miércoles, el miércoles de la próxima semana. Es decir, prácticamente va a durar 8 días esto. Y sin embargo, lo que hemos señalado aquí son ya las lecturas recomendadas para cada uno de estos días. Fíjense, por ejemplo, que hay algunas especificaciones. Por ejemplo, para el día viernes en materia de medidas cautelares se sugiere revisar nada más del artículo 26 al 38 de la ley, que al darle clic, asimismo, pues se va a desplegar el instrumento normativo o el texto de la descripción que consta aquí en cada uno de esos botones. Entonces, además de acceder al botón y para que puedan descargar el archivo, fíjense en lo que se ha señalado, ¿no? Por ejemplo, aquí dice páginas. Entonces, por ejemplo, este es un libro completo, ¿no? El Constitucionalismo en Ecuador, un libro del doctor Agustín Grijalva. Entonces, de este libro, obviamente al ser un libro completo, pues no recomendamos la revisión absoluta para la clase que corresponde, sino únicamente de la página 215 a la 235 para efectos de esta clase, ¿no? De ahí, desde luego, que recomendamos que puedan revisar las obras completas y los materiales completos de todo lo que se les está adjuntando, ¿ok? Entonces, eso como una cuestión introductoria, como una cuestión para que podamos llevar adecuadamente este curso. Y por otra parte, también quería mencionarles que este programa, pues como es de 2 horas diarias, quiero hacer, dividirlo diariamente en 2 momentos. Un momento inicial en el que podamos tratar el primer tópico propuesto, hacer un descanso de unos 5 o 10 minutos y posteriormente continuar. Sin embargo, obviamente, pues no quisiera hacer una especie de charla magistral ni nada por el estilo, sino que podamos sobre todo ir compartiendo ideas, ir retroalimentando, debatiendo, discutiendo algunos de los temas que vamos a abordar a lo largo de todo este programa. Y en ese sentido, pues todas las preguntas serán bienvenidas, nada más a las personas que están por aquí en la sala de sesiones de Zoom. Por favor, les pido que puedan levantar su mano para poder estar atento cuando existan alguna pregunta, obviamente con la finalidad, digamos, de manera ordenada, sin interrumpir mucho el desarrollo de cada uno de los temas. Y también a las personas, en cambio, que nos siguen a través de las redes sociales, igualmente, pues, vamos a estar atentos de los comentarios que suban en las redes con la finalidad de poder igualmente atender cada una de sus preguntas, de sus comentarios, de sus inquietudes. Este programa, insisto una vez más, está diseñado con la finalidad de que podamos adentrarnos en la problemática de cada uno de los procesos constitucionales. Y como no puede ser de otra manera, debemos de partir de la dogmática del derecho procesal constitucional. Y en ese sentido hemos compartido con todos ustedes 2 documentos. El primero, que es Fundamentos del Derecho Procesal Constitucional,
y el segundo, que es el sistema de justicia constitucional en el Ecuador. Y eso es lo que vamos a continuación a ir desarrollando y recuerden, por favor, que si es que tuvieran alguna pregunta, con toda confianza, por favor, levantan su mano y aquí vamos a estar atentos a lo que nos puedan comentar. Muy bien. Entonces, para ya entrar en materia, cuando hablamos del derecho procesal constitucional, ciertamente surge una interrogante, ¿no? Surge una interrogante en el sentido de si es que se trata o no de una disciplina autónoma en el conglomerado de disciplinas que tiene el derecho como tal. Ustedes saben que el derecho, para simplificar su clasificación, se ha dividido en derecho público, en privado, en social, y dentro de cada una de estas subdivisiones están partes sustantivas y partes adjetivas del derecho. Se dice entonces que el derecho procesal constitucional es entonces un derecho adjetivo constitucional y por lo tanto permite operativizar, llevar a la práctica los contenidos constitucionales. Sin embargo, no podemos dejar pasar por alto el carácter científico que se le puede asignar a esta materia con la finalidad precisamente de que podamos circunscribir el ámbito del análisis que nos corresponde realizar dentro de esta materia para efectos de saber si es que estamos hablando o no del tema que nos ocupa en este estudio. Y en ese sentido, es que el texto que hemos recomendado sobre fundamentos del derecho procesal constitucional, que es un texto de autoría propia, tiene por objeto fijar, primero, cuál es la posición del derecho procesal constitucional en el mundo del derecho. Luego, conocer cuáles son las fuentes del derecho procesal constitucional y finalmente conocer cuál es el objeto de estudio del derecho procesal constitucional. Ahora bien, cuando hablamos de la posición del derecho procesal constitucional en el mundo del derecho, nos topamos con una especie de contradicción, digamos así, en cuanto a la terminología, ¿no? En cuanto a la denominación misma, en cuanto a lo que se conoce como el nomen juris o el nombre del derecho, ¿no? En general, cuando observamos en el ámbito del derecho procesal, el mismo derecho procesal aparece, el nombre de derecho procesal, aparece como una conclusión de varias reflexiones en relación con el contenido del derecho procesal. Pasó así de denominaciones como práctica judicial, práctica civil, derecho judicial, derecho jurisdiccional, entre otras definiciones. Entonces, estas definiciones o estos nombres que se le asignaba al derecho procesal nos llevan también a reflexionar por qué todavía se le conoce, por ejemplo, en Europa, al derecho procesal constitucional se lo conoce como justicia constitucional, ¿no? Entonces, en ese contexto, luego de que los precursores principalmente del derecho procesal, como Giovenda, como Eduardo J. Couture, los grandes procesalistas, llegan a la conclusión precisamente de que luego de analizar los diversos aspectos del léxico y de los contenidos del derecho procesal, definitivamente el término más apropiado para esa disciplina es derecho procesal y no justicia civil, justicia penal, jurisdicción, etcétera, ¿no? Con ese pequeño antecedente en la denominación del derecho procesal, entonces se puede advertir que una rama del estudio del derecho puede considerarse en construcción mientras persisten las diferencias doctrinarias en cuanto a su denominación, objeto y fin. Eso es lo que sucede precisamente con el derecho procesal constitucional, que es un término que lo utilizamos principalmente en América Latina, porque es una denominación, como ya lo decía, que vacila con la denominación de justicia constitucional que es mayoritariamente empleada en Europa.
En todo caso, el común denominador entre derecho procesal constitucional y justicia constitucional va a ser la administración de justicia constitucional. De ahí la importancia de que se pueda determinar cuál es el objeto y los fines que persigue esta disciplina, porque va más allá de la mera conflictividad entre los particulares para posicionarse como una justicia especializada que materializa los contenidos constitucionales a través de procesos fijados por la propia Constitución en aras de precautelar su carácter supremo en el ordenamiento jurídico. Ahora bien, a pesar de todo esto, el estudio del derecho procesal constitucional o de la justicia constitucional oscila, por una parte, entre la asimilación en los estudios de derecho constitucional como un componente de esta materia, y por otra, entre los estudios del derecho procesal como parte de esta materia y entre otros casos, aunque todavía minoritarios, como disciplinas independientes, dígase como derecho procesal constitucional o como justicia constitucional. Y es así que ustedes observarán ciertas maestrías en materia de derecho constitucional, dentro de la cual se habla de derecho procesal constitucional. También van a encontrar maestrías de derecho procesal en las que se habla de derecho procesal constitucional. Y viceversa, y también van a encontrar ciertas maestrías en donde solamente son maestrías de derecho procesal constitucional o solamente son maestrías de justicia constitucional. Entonces, esta reflexión justamente tiene por objeto saber si es que estamos o no frente a una disciplina independiente. En el caso ecuatoriano mismo hay varias maestrías en materia de derecho constitucional con contenidos de procesal y bueno, pues lo que acabábamos de señalar, pero por ejemplo, hay maestrías en Argentina exclusivas de derecho procesal constitucional o en México también, así como hay maestrías solo de justicia constitucional, por ejemplo, en Costa Rica o en universidades europeas, ¿no? Entonces, eso ya refleja también un problema del planteamiento del derecho procesal constitucional como ciencia en estricto sentido, ¿no? Entonces, la oferta iberoamericana para unificar, digamos, Europa también en estas reflexiones, tanto en materia constitucional como en materia procesal constitucional y en justicia constitucional, nos permite observar que el abordaje de la disciplina que intentamos abordar, a pesar de la importancia que tiene en el mundo jurídico, todavía es una disciplina en construcción que merece analizarse a profundidad con la finalidad de conocer cuáles son sus objetivos, cuáles son sus contenidos, cuáles son los fines que persigue esta disciplina, determinando si en efecto es una disciplina que puede subsumirse en otras ramas del derecho como el constitucional o el procesal, o por el contrario, es una disciplina independiente, ¿no? En ese contexto, debemos de tener en cuenta la idea de supremacía constitucional que se encuentra ya fuertemente arraigada en los estudios doctrinarios y respaldada por los ordenamientos jurídicos. La eficacia de la supremacía constitucional depende de los instrumentos que permiten su operativización, de manera que pueda hacerse de la Constitución una norma con la suficiente fortaleza para que pueda influir en la vida jurídica, política y social. Ahora, el estudio de los instrumentos que permiten la materialización de esos contenidos constitucionales, por lo tanto, es un estudio que se debe de tomar en serio con el riesgo de que el inadecuado abordaje de esta materia pueda enervar, pueda debilitar a la norma constitucional como tal, en detrimento, por lo tanto, del orden político, jurídico y social del Estado. De ahí la importancia entonces de saber cuál es la posición que ocupa el derecho procesal constitucional en el mundo jurídico. Ahora bien, ¿cuál es el término correcto? ¿Derecho procesal constitucional o justicia constitucional? Cuando nos referimos a la terminología de alguna disciplina jurídica, como derecho administrativo, derecho internacional,
derecho penal, etcétera, inmediatamente se nos viene a la mente una idea más o menos vaga, ¿no? Una idea más o menos clara sobre cuál es el objeto de estudio de esa materia. Pero no pasa lo mismo cuando se emplea el término derecho procesal constitucional, porque para algunos jurídicos evoca, es decir, se me viene a la mente la idea de la justicia constitucional, que es también considerada como sinónimo, ¿no? Es como que si le digan a usted, ¿qué estudia el derecho penal? Y usted me responda, el derecho penal, ¿verdad? Entonces, eso ya refleja como tal un problema. Entonces, ahí está justamente la pretensión de poder definir un término a partir de un sinónimo es un reflejo de la falta de conceptualización alrededor de la materia. Entonces, la intención de abordar las terminologías empleadas en Europa de justicia constitucional y en América Latina sobre como derecho procesal constitucional tiene la finalidad justamente de acoplar el uso del término que tenga mayor propiedad en virtud de los fundamentos de esta ciencia. Por lo tanto, cabe remitirnos a un antecedente histórico sumamente relevante, ¿no? Ya en el año 1803, recordarán ustedes el famoso caso Marbury versus Madison, que se dicta por la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y que se constituye en un hito que crea el modelo del control difuso de constitucionalidad, en virtud del cual todos los jueces, absolutamente todos, deben asegurar la supremacía de la Constitución en cualquier caso. Ahora, si bien este momento constituye un referente en cuanto al primer ejercicio de justicia constitucional, no se empleó el término por parte de la Corte Suprema de justicia constitucional, ni se profundizó en su contenido. Mucho menos se llegaría a pensar que lo que estaban haciendo es un derecho procesal constitucional. En todo caso, desde ese hito de 1803, que es la sentencia de Marbury versus Madison, en la que se crea el control difuso, viene otro hito importante, que es el año 1920, cuando se crea el primer tribunal constitucional con la Constitución de Checoslovaquia, pero sin embargo, pues, a pesar de que se creó este tribunal constitucional, nunca llegó a funcionar como tal, y por lo tanto es más relevante la Constitución austriaca, que se publicó en octubre de 1920. La de Checoslovaquia salió en febrero, la de Austria salió en octubre del mismo año, pero sobre todo tiene mayor relevancia por el protagonismo que tenía Hans Kelsen allí. Ustedes saben que el gran jurista que fue Hans Kelsen, pues es un referente en el ámbito de la teoría del derecho y entre otras desarrollos dogmáticos que hizo Kelsen, precisamente estuvo a hablar sobre una garantía jurisdiccional de la Constitución. Y por lo tanto es que, por eso que el Tribunal Constitucional Austriaco fue considerado como el primer referente, como el pionero en administración de, ojo el término, justicia constitucional, y también por un modelo, por el modelo del control concentrado de constitucionalidad. Si decíamos que en el caso de los Estados Unidos, el control difuso de constitucionalidad estaba a cargo de todos los jueces, en el caso europeo, ¿sí? El control de constitucionalidad solamente estaba a cargo del Tribunal Constitucional, solamente un órgano, mientras que en los Estados Unidos para todos. Entonces, allí están ya algunos antecedentes que nos permiten irnos acercando a el contenido de estas disciplinas que estudiamos. Ahora bien, ya decíamos que Kelsen, al publicar la garantía jurisdiccional de la Constitución, asigna por primera vez un nombre a la disciplina. Es decir, primero existió con el nomen juris la justicia constitucional, pero aquí hay una cuestión, hay un detalle interesante en el origen de este término, ¿no? Porque Hans Kelsen solamente escribió, digamos, le tituló
como garantía jurisdiccional de la Constitución. Vino su alumno, ¿sí? Vino uno de sus alumnos de Austria, uno de sus alumnos del doctorado en Austria, quien había planteado una tesis doctoral sobre la justicia constitucional en Austria, y hace una traducción de esta obra, de este ensayo, en realidad, la garantía jurisdiccional de la Constitución, al francés, agregándole un paréntesis, señalando así la denominación de la obra como la garantía jurisdiccional de la Constitución, y entre paréntesis, la justicia constitucional. Entonces, esto de justicia constitucional en realidad fue una adaptación que se hizo en una traducción de uno de los alumnos de Kelsen, justamente para que pueda llevarse ese trabajo hacia Francia. Y de hecho fue en Francia donde fue presentado originalmente este trabajo, en el marco de una reunión de profesores alemanes de Derecho Público, en el que fue también invitado pues Hans Kelsen, ¿no? Quien ya era a la fecha magistrado del Tribunal Constitucional austríaco. Pero justamente cuando va Kelsen a Francia, es en donde cobra mayor aceptación, donde cobra más interés, digamos así, este trabajo de la garantía jurisdiccional de la Constitución, que no tuvo mayor impacto, en cambio, en Alemania y Austria, sino hasta varios años después, ¿verdad? Y es por eso que sin embargo, a pesar de que Kelsen estuvo preocupado más del Tribunal Constitucional, lo hacía desde una perspectiva del derecho público, ¿no? Desde la perspectiva de una teoría del Estado, inclusive, ¿no? Es por eso que García Belaúnde, jurista peruano, cuando se refiere si es que era o no Kelsen el precursor del derecho procesal constitucional o de la justicia constitucional, precisamente señala que Hans Kelsen no tenía la intención siquiera de pensar en una justicia constitucional como tal, como una disciplina autónoma, ¿no? Sino que pensaba más en una garantía jurisdiccional de la Constitución desde la perspectiva de la teoría del Estado, ¿sí? En donde ciertamente se plantea el problema de la constitucionalidad de las leyes, pero una vez más se lo hace sobre la base de la literatura relacionada con la teoría del Estado, sin que haga referencia alguna al mundo procesal como tal, ¿no? Además, además de los tribunales constitucionales de Checoslovaquia y Austria, creados en 1920, posteriormente, en 1931, se crea en la Constitución española el Tribunal Constitucional. Y este se destaca porque, entre otras atribuciones, se le asigna el recurso de inconstitucionalidad de las leyes, el recurso de amparo y defensa de las garantías individuales, con influencia mexicana, ojo, porque la Constitución mexicana que sale en 1917 ya tenía, de hecho, estas previsiones, ¿no? Sin embargo, la duración del Tribunal Constitucional Español sería una duración sumamente corta, porque arranca sus funciones, digamos, se crea el tribunal en la Constitución del 31, arranca sus funciones en el 33 y dura 3 años hasta el 36, con el estallido de la Guerra Civil Española. Y aquí viene un dato interesante para la historia del derecho procesal constitucional. Y es que precisamente con el estallido de la Guerra Civil Española, dos personas sumamente importantes, influyentes en España, me refiero a Niceto Alcalá Zamora y Torres, y a Niceto Alcalá Zamora y Castillo, ¿verdad? Quienes eran padre e hijo, ¿verdad? Ellos se encontraban de viaje por Europa, estalla la guerra civil en España, y los dos parten a Francia, es decir, Niceto Alcalá Zamora y Torres, que era el entonces presidente de España, pues se va con su familia, se va con sus hijos a Francia, permanecen en Francia hasta el 40, estalla la Segunda Guerra Mundial y deciden viajar a la Argentina, ¿no? Y en Argentina, el hijo de
quien era el presidente, me refiero a Niceto Alcalá Zamora y Castillo, ¿no? Quien era un procesalista y que antes de viajar a Argentina era catedrático de Derecho Procesal Constitucional en España, específicamente en la Universidad de Valencia. Cuando llega a América, se dedica obviamente pues a continuar con sus estudios del derecho procesal. Como estaba en Argentina, se involucra en el tema de derecho procesal argentino, ¿no? Y entre otros trabajos que tenía desarrollados, publica un libro que recopila todos estos trabajos sobre ensayos de derecho procesal y entre paréntesis lo pone civil, penal y constitucional, ¿no? Entonces, es Niceto Alcalá Zamora y Castillo quien por primera vez acuña el término derecho procesal constitucional y queda consagrado de esta manera por parte de un procesalista europeo, una terminología que posteriormente sería acuñada principalmente en América Latina, ¿no? Entonces, el término del derecho procesal constitucional no fue eventual, no fue casual, precisamente porque fue defendido por su precursor, por Niceto Alcalá Zamora y Castillo, ¿no? Porque cuando él analizaba las codificaciones procesales argentinas, sostenía que era erróneo que en el Código Civil argentino esté prevista la figura del amparo, o que en el Código Penal argentino esté previsto un recurso como el habeas corpus, ¿verdad? Y que entre otras legislaciones procesales, como principalmente la civil, conste también acciones como la de inconstitucionalidad, ¿no? Independientemente de la jurisdicción y el procedimiento. De tal manera que él señala que el amparo, el habeas corpus o la acción de inconstitucionalidad son acciones que le pertenecen al derecho procesal constitucional, ¿sí? Ojo con la terminología, que es tan diferente e inconfundible con el derecho civil o con el derecho penal como estos pueden serlo entre sí. Es decir, Niceto Alcalá Zamora ya piensa en el derecho procesal constitucional no solamente como un nombre de una disciplina, sino piensa que ésta, en efecto, tiene sus propios contenidos y son contenidos que deben de ser estudiados de manera autónoma, ¿sí? Ojo con lo que vamos diciendo porque vamos a lo largo de este curso, creo yo, a encontrar muchísimas situaciones críticas sobre el desarrollo de los procesos constitucionales y creo que gran parte de eso obedece a que los contenidos de la materia como tal, pues no han sido del todo debidamente planteados, no han sido debidamente abordados por parte de los teóricos que se dedican pues al estudio de esta rama. Ok, ahora, en todo caso, el término justicia constitucional fue empleado con la finalidad de proporcionar un nuevo modelo de control de constitucionalidad, es decir, el control concentrado de constitucionalidad, sin mayor referencia a cuáles son los componentes procesales de la justicia constitucional. Mientras tanto, el término derecho procesal constitucional nace como una suerte de reclamación de autonomía frente a otras derivaciones del derecho procesal. Ok, entonces, de esa manera, podemos decir que por el origen, el término derecho procesal constitucional en realidad busca o tiene mayor rigurosidad o exigencia de autonomía científica, ¿no? Surge entonces la pregunta, ¿por qué en los modelos procesales de otras ramas del derecho, como el derecho civil o el derecho penal, ¿por qué no se lo llama entonces, por qué no se lo llama justicia penal o justicia civil y no derecho procesal penal o derecho procesal civil?
¿no? Entonces, y justamente, pues nuevamente parece que la respuesta estaría en los antecedentes del derecho procesal como tal. ¿No? Porque ya decíamos que había transitado entre el judicial, el derecho jurisdiccional, hasta desembocar en derecho procesal, que hoy es aceptado ya por la generalidad de los juristas y de las escuelas de derecho, por tener mayor precisión científica para establecer el objeto de su estudio. En efecto, si es que tenemos en cuenta que el término justicia constitucional fue empleado con la finalidad de referirse a uno de los modelos de control de constitucionalidad y estos modelos varían en virtud de la realidad procesal que tiene cada uno de los países, podríamos entonces concluir que la justicia constitucional forma parte del objeto de estudio del derecho procesal constitucional. Ojo con eso. Entonces, cuando decimos justicia constitucional y pensamos que es sinónimo de derecho procesal constitucional, posiblemente estamos errando. Al menos, pues, esa es la conclusión a la que podríamos, a la que, pues, he llegado, digamos, después de estas reflexiones, después de estas investigaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la justicia constitucional es parte del contenido del derecho procesal constitucional, ¿no? Es como si me dijeran, un juicio ejecutivo es el equivalente a derecho procesal civil. No, no, no. Juicio ejecutivo forma parte de los contenidos que son objeto de estudio del derecho procesal civil, ¿verdad? Bien, dicho esto, entonces, el término apropiado es derecho procesal constitucional. Ahora bien, siendo así, acuñando entonces el término derecho procesal constitucional, debemos de saber si es que esta rama, si es que este derecho forma parte del derecho constitucional o si es que forma parte del derecho procesal. Peter Heberle, un jurista alemán, apuesta por la tesis de que el derecho procesal constitucional pertenece al derecho constitucional, al sostener que es una concretización del derecho constitucional, que la tarea del Tribunal Constitucional no sigue firmemente lo que prescribe el ordenamiento procesal, sino que promueve una continuación de la Constitución, ¿sí? Es decir, digamos, en la lógica de Peter Heberle, está bien que en las maestrías de Derecho Constitucional se estudie al derecho procesal constitucional como parte de sus contenidos. Ahora, con la lógica de Heberle, ¿no? De que todos los procesos son concretizaciones de un derecho sustantivo, pues en todo caso, toda rama procesal va a depender siempre de un derecho sustantivo, ya que es la única forma en que estos pueden hacerse efectivos, ¿no? Y si bien existe una disciplina procesal con autonomía, su destino es servir de complemento al derecho sustantivo y viceversa, porque sin derecho procesal, los derechos sustantivos pues, no sirven para nada, como lo sostiene Domingo García Belaúnde, ¿no? Otra cuestión. José Fernández Rodríguez, jurista de Guatemala, me parece, sostiene que cuando el derecho procesal constitucional, o al integrar el derecho procesal constitucional en el derecho constitucional, lo sometemos a los rasgos específicos de la hermenéutica constitucional, es decir, a la forma en que se interpreta. Lo que debe de ser tomado en cuenta por todo aplicador del derecho. Es decir, asumimos una rama en función de la forma en que interpretamos, ¿no? Ahora, esta afirmación descansa sobre una lógica práctica al sostener que en todas las cuestiones hay que usar una óptica interpretativa específica del derecho al margen del derecho sustantivo al margen del derecho adjetivo. Y pues señala que no es tanto una cuestión de orden académico, sino sobre todo de consecuencias prácticas, ¿no? Yo creo que si es que seguimos el criterio hermenéutico para orientar la posición que tiene el derecho procesal en el mundo jurídico, entonces nuevamente podríamos afirmar también que el derecho procesal civil
es parte del derecho civil o que el derecho procesal penal es parte del derecho penal, toda vez que las particularidades que exige la interpretación de cada una de estas disciplinas, los amigos y colegas, les ofrezco mil disculpas. Bueno, yo justo ahora en la tarde tenía una audiencia de precisamente una acción de protección en la ciudad de Ambato y se me imposibilitaba llegar hasta Quito, hasta mi oficina. Entonces estoy en un área, digamos, de negocios de un hotel por acá. Entonces, eh, supongo que por el uso de la señal por parte de las personas que están por aquí, pues hay ese problema. En todo caso, si es que se llegara a presentar una situación similar, para que por favor continuemos la transmisión a través del mismo enlace. Permítanme un segundo para estar en comodidad. Ok. Bien, entonces, continuemos. Había señalado, estábamos haciendo las distinciones sobre a qué pertenece el derecho procesal constitucional y, digamos, en términos muy generales, decíamos, entre otras cosas, que algunos consideran que el derecho procesal constitucional forma parte del derecho constitucional. Sin embargo, ya decíamos que a partir de cuestiones como la hermenéutica, por ejemplo, no es posible asimilarlo, o por razones como la prolongación del derecho sustantivo a través del adjetivo, tampoco es un argumento aceptable, porque si es que fuera así, ya decíamos entonces el derecho procesal civil o el derecho procesal penal fueran entonces parte del derecho penal o del derecho civil respectivamente. Entonces, esa idea no es posible, digamos, seguirla. En todo caso, también hay otros planteamientos sobre si es que el derecho procesal constitucional forma o no parte del derecho procesal como tal. ¿Por qué detenerse en estas reflexiones, estimados colegas? Porque gracias a la determinación de si es que pertenece o no pertenece a una disciplina, podemos saber si es que dispone de elementos autónomos que permitan fundamentar la ciencia o si es que estaría subsumida a los contenidos, a la lógica, a los principios, a la hermenéutica, ¿no?, de la disciplina que lo aborda. De allí entonces la importancia de saber si es que pertenece, a qué mismo pertenece el derecho procesal constitucional. Ahora bien, entonces, la pregunta ¿es el derecho procesal constitucional parte del derecho procesal? Sobre ese tema hay que advertir que, primero, hay normas constitucionales procesales y normas procesales constitucionales, ¿no? Las primeras, las normas constitucionales procesales, constituyen mandatos que guían los procesos en general, operando inclusive como garantías, ¿no? Por ejemplo, fíjense ustedes en el artículo 76 de la Constitución. Es una norma que tiene la naturaleza de ser una norma constitucional procesal. ¿Por qué? Porque regula los principios, las garantías para el debido proceso, para el derecho a la defensa, para la garantía de motivación, para la garantía de recurrir el fallo, etcétera, ¿no? Una serie de principios que hacen entonces que estemos frente a normas de orden constitucional procesal. Pero también están en cambio las normas que son de orden procesal constitucional. ¿Cuáles son esas normas? Esas normas son las que regulan ciertas garantías fundamentales con la finalidad de poder materializar los contenidos de la Constitución a través de procesos específicos, ¿no? En todo caso, si es que pertenece o no el derecho procesal constitucional
al derecho procesal ya tiene sus, digamos, plantea justamente, se presentan estas dudas justamente porque al tener este tipo de variantes, al tener este tipo de confusiones, ya nos alejan un poco de los contenidos mismos del derecho procesal. Ahora, ciertamente el derecho procesal con el derecho procesal constitucional persiguen fines similares, ¿no? Porque hay dos grupos en los que se pueden clasificar las concepciones de la finalidad del proceso, ¿no? La finalidad objetiva y la finalidad subjetiva del proceso. Para la finalidad objetiva, el fin del proceso es la actuación del derecho objetivo en el caso concreto, ¿no? Y para el segundo es la tutela de los derechos subjetivos y la libertad y dignidad de las personas. Eso lo dice Hernando Davis Echandía. Y entonces nuevamente nos encontramos con terminologías que parecen resultar confusas, ¿no? Ahora, en cuanto al fin objetivo del proceso, diríamos que el proceso constitucional persigue la aplicación de la Constitución, mientras que el fin subjetivo del proceso persigue, en cambio, la tutela de los derechos consagrados en ella. Por eso es en la naturaleza procesal donde se encuentra mayor cercanía entre las disciplinas que analizamos. Sin embargo, tal como hicimos al analizar la jurisdicción, conviene revisar si es que las particularidades del proceso constitucional son lo suficientemente ligeras como para que se pueda proclamar cierta autonomía del derecho procesal, porque hasta aquí parecería que hay más relación con el derecho procesal que con el derecho constitucional como tal. Ahora bien, y para eso es importante tener en cuenta lo que debemos entender por acción, ¿no? En cuanto a la acción considerada como un derecho público de carácter constitucional de la que son titulares todos los sujetos jurídicos, guarda armonía en el derecho procesal general con el derecho procesal constitucional, dado este carácter universal. Sin embargo, cuando ya nos vamos adentrando en los elementos de la acción, como la legitimación procesal, ¿no? Como un elemento que canaliza la acción, en el derecho procesal, la legitimación activa generalmente recae sobre quien tiene legitimación en la causa y también tiene legitimación en el proceso, cosa que no sucede con las acciones constitucionales, ¿no? Que son generalmente universales, ¿no? Y en estas acciones constitucionales, la parte accionante no es necesariamente la parte afectada, ¿verdad? Por ejemplo, en una acción de habeas corpus, yo puedo solicitar un habeas corpus en favor de una persona a la que acabo de ver que le llevaron, a la que le subieron a un vehículo de manera arbitraria, ¿no? ¿Verdad? Siempre y cuando obviamente conozca la identidad de esa persona y pueda ubicarlo con la finalidad de que lo lleven al proceso, ¿sí? Tengo legitimación en el proceso, pero no tengo legitimación en la causa, no tengo un interés personal que proteger ahí. Entonces, es una cuestión que reviste tanta particularidad que no sabemos si es que pueda, por lo tanto, subsumirse entre los contenidos, entre el objeto de estudio del derecho procesal como tal, ¿no? Que ya decíamos, la misma persona tiene que tener legitimación en la causa como legitimación en el proceso, ¿no? Si usted quiere demandar el divorcio, ¿sí? Necesita, además de tener esa legitimación en la causa, que significaría que está casado, además debe de tener la posibilidad jurídica de comparecer en el proceso, ¿sí? De comparecer en el sentido de que debe de ser capaz procesalmente, ¿no? Si es que no tiene la capacidad suficiente, pues entonces debería de comparecer a través de un representante legal. Y si es que no lo hace, pues no hay legitimación activa, estaría condenado al fracaso ese tipo de procesos, ¿no? No sucede lo mismo con la justicia constitucional o con el derecho procesal constitucional, perdón. Y por eso es necesario entonces ir advirtiendo estas particularidades para que no quede entonces subsumido el derecho
procesal constitucional en particularidades propias del derecho procesal. Ojo, con esto tiene un trasfondo práctico sumamente importante, porque cuando ustedes litigan en el ámbito ya de los procesos constitucionales, no sé si les ha pasado, pero muchos jueces dicen, bueno, vamos a aplicar de manera subsidiaria el Código Orgánico General de Procesos. Sí, está muy bien, la Ley de Garantías dice que el COGEP es subsidiario, ¿no? Pero el artículo 1 del COGEP justamente señala que rige para todos los procesos, salvo los regulados en la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el COIP, Código Integral Penal, y en temas electorales, ¿no? ¿Por qué? Porque son procesos que se regulan por sus propias normas. Y no ha de ser, pues, que se regulan por sus propias normas porque es un capricho del legislador. Hay detrás de eso razones dogmáticas, razones teóricas que nos permitan fundamentar por qué ciertas cosas deben de analizarse bajo la lógica de una disciplina autónoma que pueda ser considerada el derecho procesal constitucional y no como una parte del derecho procesal en general. Una vez más, entonces, la importancia de podernos ir adentrando en estos elementos doctrinarios. Ahora bien, otra cuestión en materia procesal general y en materia procesal constitucional. Fíjense ustedes la pretensión. Cuando hablamos de la pretensión, en virtud de la cual se fijan los puntos controvertidos en materia procesal, usted, si el momento en el que ha planteado la pretensión, ha escrito en piedra el destino de la demanda, sin que, salvo los permisos establecidos en la misma norma, sin que con esos permisos, digamos, pueda usted modificar esas pretensiones, ¿no? Hay ciertos términos para modificar la demanda, ¿no? Y si es que está fuera de esos términos, pues ya no puede hacer nada, ¿no? Si es que el juez, en ese caso, resuelve sobre un punto no controvertido, es decir, sobre algo que no tiene nada que ver con la pretensión, entonces ese juez cae en la arbitrariedad, ¿sí? Y por lo tanto, su sentencia se vuelve irregular. Y se vuelve irregular porque es considerada extrapetita o intrapetita. En fin, ustedes ya conocen esas distinciones entre cuando se excede, cuando no lo hace, ¿verdad? De tal manera entonces que cuando el juez en el ámbito del derecho procesal en general se aleja de la pretensión, incurre en una irregularidad. Mientras que en materia procesal constitucional, ciertamente es posible que yo plantee ciertas pretensiones, por ejemplo, la vulneración del derecho al trabajo, ¿no? Pero el juez, además de esa pretensión, tiene detrás un principio, que es el iura novit curia, en virtud del cual puede tutelar derechos no invocados por las partes sin que haya de incurrir en algún tipo de irregularidad, ¿sí? Entonces, si es que yo invoco el derecho al trabajo en materia procesal constitucional, el juez además me puede también tutelar el derecho a la seguridad social, por ejemplo, sin que yo le haya dicho, señor juez, protéjame ese derecho a la seguridad social. Entonces, fíjense, la pretensión en el derecho procesal en general se escribe en piedra, es sumamente rigurosa, mientras que o irme más allá, digamos, como juez, irme más allá de esas pretensiones, implica que incurran en ciertas irregularidades, no así en materia procesal constitucional. Otra cuestión, la ejecución de la sentencia, ¿no? En el derecho procesal en general, la sentencia se sujeta con rigurosidad a lo que se ha establecido en la parte ya dispositiva de la sentencia, mientras que en el derecho procesal constitucional hay ciertas variaciones, ¿no? En la medida en que pueden modificarse las medidas de reparación integral ordenadas en la sentencia hasta llegar a satisfacer las expectativas de la víctima de la violación de derechos fundamentales. Por ejemplo, usted en un juicio civil le mandan a pagar $10,000, ¿no? Le mandan a pagar $10,000. Viene la ejecución de la sentencia, no va a pedir que le paguen ni menos ni más, simplemente se paga lo que se ha dicho, se ejecuta en la forma que se ha dicho, ¿no?
Mientras que en materia constitucional, fíjense, por ejemplo, en el artículo 18 de la Ley de Garantías, ustedes van a encontrar cuestiones como la posibilidad de que el interesado, la parte afectada, pueda efectivamente solicitar al juez otro tipo de medidas de reparación, sin que eso signifique, digamos, una afectación al principio de cosa juzgada, sino es que la naturaleza de la ejecución de la sentencia es totalmente diferente, ¿no? Entonces, vean, de la acción, de la pretensión y de la sentencia, hay fuertes diferencias entonces con el derecho procesal general frente al derecho procesal constitucional, ¿no? Y que son diferencias que no se presentan cuando se estudian otras ramas del derecho procesal, ¿no? U otras disciplinas en el ámbito del derecho procesal. No sucede lo mismo derecho laboral, por ejemplo, o en el administrativo. Siguen las mismas lógicas del derecho procesal en general, pero no así sucede con el derecho procesal constitucional. En todo caso, gracias a estas distinciones, es que podemos decir entonces que hay diferencias tan fuertes, hay diferencias tan densas entre el derecho procesal constitucional con el derecho procesal en general, que sería, pues no tendría sentido asumir que el derecho procesal constitucional forme parte del derecho procesal. De ahí, entonces, seguramente que Niceto Alcalá Zamora tenía mucha razón en afirmar la autonomía, en afirmar la independencia de esta rama. Ahora, en todo caso, no se debe de desconocer que hay sus relaciones, que hay su relación de correspondencia y que obviamente el derecho procesal constitucional se alimenta de estas fuentes. Pero hay una cuestión, hablando de fuentes, ¿no? Que todavía no ha sido del todo estudiada por parte de los doctrinarios en el ámbito del derecho procesal constitucional, y es las relaciones con el derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Pero ya decíamos, hay una relación con el derecho constitucional, hay una relación con el derecho procesal, pero también agregaríamos que hay una relación con el derecho internacional de los derechos humanos, que es a su vez una vertiente del derecho procesal constitucional, ¿no? Obviamente hay previamente que advertir que el derecho internacional de los derechos humanos forma parte del derecho internacional público que a su vez, para que pueda, digamos, llegar a tener eficacia práctica, necesita también de normas procesales y eso justifica por ahí un derecho procesal supranacional, ¿no? Pero es otro tema. Pero sin embargo, dado que todos los estados tienen la obligación de garantizar, esta obligación influye de manera directa en la legislación interna, en el derecho local, y de manera específica en el derecho procesal constitucional, ¿sí? Ya decíamos, estas dos ramas se pelean por saber si es que forma o no parte de sus contenidos el derecho procesal. No sucede lo mismo, en cambio, con el derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Que ciertamente tiene una influencia sobre el derecho procesal constitucional. ¿Cuál es esa influencia? Primero, está en los instrumentos normativos, está en los instrumentos jurisprudenciales y también en ciertos elementos dogmáticos de los derechos humanos que demandan eficacia en el derecho interno de los estados. Y es así que la mayor parte de los estados han consagrado en sus ordenamientos jurídicos el bloque de constitucionalidad a partir del cual se integran en la cúspide de la pirámide jerárquico-normativa los instrumentos internacionales de derechos humanos. Ya se ha ido más allá de la lógica de que la Constitución es el máximo, digamos, la ley suprema, sino que esta ley suprema comparte en la cúspide jerarquía con este bloque, ¿no? Que son los instrumentos internacionales de derechos humanos. Y fíjense ustedes, por ejemplo, el artículo 3 de la Constitución ecuatoriana en el numeral 1, inmediatamente señala que el Estado tiene el deber primordial de garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución
y en los instrumentos internacionales de derechos humanos. Entonces, se reconoce el bloque de constitucionalidad, ¿no? Como reconocimiento, también como principio de aplicación de los derechos, el artículo 11, numeral 3, ¿no? Derechos y garantías establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la Constitución son de aplicación directa e inmediata por parte de cualquier servidor público, administrativo o judicial, como deber de las autoridades públicas. También está en el artículo 436, ¿no? Entonces, hay algunas disposiciones constitucionales que reconocen que en el Ecuador los derechos tienen respaldo en instrumentos internacionales de derechos humanos, tales como, por ejemplo, el derecho al asilo y el refugio, los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la comunicación, información, a la libertad de expresión, etcétera, ¿no? Entonces, en respaldo a este influjo, a esta irradiación de los instrumentos internacionales, está la Convención también de Viena sobre el derecho de los tratados, cuyos artículos 26 y siguientes consagran que todos los estados están llamados a cumplir con los tratados de buena fe sin que tengan la posibilidad siquiera de invocar sus disposiciones de derecho interno para justificar el incumplimiento de los instrumentos internacionales, ¿no? Y además de estos instrumentos, la recepción del derecho internacional de los derechos humanos en el derecho procesal constitucional se fundamenta también en el carácter vinculante que tiene la jurisprudencia y la doctrina en materia de derechos humanos. Por ejemplo, la Corte Constitucional Ecuatoriana ha seguido ciertos criterios vertidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus propias sentencias y también en las opiniones consultivas, ¿no? Para que se resuelvan los casos de derecho interno dentro del Ecuador. Entonces, la jurisprudencia también influye sobre, la jurisprudencia me refiero a internacional, interamericana, influye también sobre el derecho procesal constitucional, ¿no? Y por otra parte está también la cuestión doctrinaria, ¿no? Juristas como Víctor Bazán, profesor argentino, en referencia a los estados que incumplen sus obligaciones internacionales invocando soberanía absoluta, señala que hay que recordarles a los estados que es precisamente por conducto de un acto de soberanía que han firmado, aprobado, ratificado y adherido, ¿no? Según corresponda a los instrumentos internacionales y aceptado la jurisdicción contenciosa del Tribunal Interamericano. En este contexto, entonces, el derecho internacional de los derechos humanos juega una influencia sumamente relevante para el desarrollo de los contenidos del derecho procesal constitucional, en cuanto es una disciplina que al interior de los estados garantiza la justiciabilidad y la vigencia de los derechos humanos, ¿no? Entonces, luego de todo eso, podríamos decir entonces que el derecho procesal constitucional ni se subsume en el derecho constitucional, ni se subsume en el derecho procesal, ni en el derecho internacional de los derechos humanos, sino que estas tres disciplinas son las vertientes del derecho procesal constitucional. Son las fuentes del derecho, son los padres, ¿no?, del derecho procesal constitucional. Y a partir de estas particularidades que les otorga cada una de estas disciplinas, es entonces que el derecho procesal constitucional existe como disciplina independiente. Permítanme una analogía, ¿cómo es? Una metáfora, si es que cabe, ¿no? Así como se dice, bueno, pues, este niño tiene la cara del papá, los ojos de la mamá, el comportamiento de la mamá, etcétera, ¿no? Entonces, así es como se van, digamos, caracterizando a los niños para ver cuáles son las influencias que tienen sus padres. Algo así también sucede con el derecho procesal constitucional frente a estas otras disciplinas del derecho, que ciertamente tiene algunos elementos, pero es autónomo, así como ese niño es autónomo, es ya él y nadie más que él, por más que tenga influencias de sus padres, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son entonces los principales elementos que cada una de estas disciplinas
el constitucional, el procesal y el internacional y el derecho internacional de los derechos humanos, proyecta sobre el derecho procesal constitucional que permita su autonomía, ¿no? Entonces, diríamos que en el ámbito del derecho constitucional, los principios más relevantes del derecho constitucional y que influyen sobre el procesal constitucional están la supremacía constitucional, la rigidez constitucional, la fuerza normativa de la Constitución y la aplicación directa de la Constitución. Diríamos que todos estos elementos del derecho constitucional influyen sobre el derecho procesal constitucional. La supremacía constitucional, digamos, es un solo principio que, digamos, para fines académicos vale derivarlos, ¿no?, en dos cuestiones fundamentales, ¿no? La primera, o en virtud de los objetivos que se persiguen. El primer objetivo es que a través de la supremacía constitucional se limita el poder político y la división orgánica de los contenidos constitucionales, ¿no? La división orgánica de las funciones dentro de un Estado. Y también, por otra parte, la supremacía constitucional persigue la garantía de los derechos fundamentales, principios generales y ciertas normas programáticas establecidas en la Constitución. Entonces, la supremacía constitucional para limitación del poder político y la división orgánica de la Constitución. Ya sabemos que es posible que en los estados existan diversas manifestaciones en las que el poder se desvía, ¿no? Entonces, es preciso diferenciar exceso de poder de invasión del poder, ¿no? Ahora, como limitación del poder político, digamos, la supremacía constitucional para limitar el poder político, allí estamos, digamos, hablando de exceso de poder, ¿no? El exceso de poder se presenta cuando un órgano que aparentemente está cumpliendo sus competencias rebasa los límites permitidos en su actuación, apartándose del rumbo que le fija la Constitución, sin que llegue a invadir la esfera de actuación de otros órganos constitucionales, ¿no? Es en este contexto en donde destacan con mayor fuerza los modelos de control de constitucionalidad norteamericano y europeo, ¿no? Se ocupan de la supremacía de la Constitución frente a las leyes que pueden ser contrarias a ella por la forma, ¿no?, cuando se crean sin observar procedimientos legislativos previstos en la norma fundamental, o por el fondo cuando los contenidos materiales se apartan del rumbo fijado por la Constitución, asignando entonces a los órganos de control de constitucionalidad declarar la invalidez de esas normas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando el presidente de la República envía una objeción presidencial de un proyecto de ley, una objeción presidencial sobre inconstitucionalidad, me imagino, ¿no? Entonces, digamos, el presidente de la República, a través de esta potestad, digamos que envía un texto que no ha sido previamente discutido por parte de la Asamblea Nacional. Entonces, está excediéndose en su poder. O cuando emite un decreto ejecutivo que contradice la ley, lo que casi es la regla general en el Ecuador, ¿no? Muchos decretos ejecutivos, muchos reglamentos de la ley que contradicen lo que dice la ley, pues eso es exceso de poder, ¿no? Ahora, y de ahí es entonces que la supremacía constitucional hace que ese exceso de poder pues, se baje, regrese a su rumbo. Ahora, como garantía de división de poderes, en cambio, de división de poderes, la supremacía constitucional lo que hace es evitar una invasión en el ámbito de las competencias de una función del Estado frente a otra, ¿no? Justamente Montesquieu, cuando planteaba la división de poderes, señalaba que esta división de poderes tiene vocación de validez universal, ¿no? Y justamente Montesquieu hablaba de la división de poderes
porque el valor político supremo que se protege es la libertad y el poder es el mayor enemigo de la libertad, decía Montesquieu, ¿no? Y como todo poder tiende a su abuso, y como el poder solamente puede ser detenido por el poder, es entonces necesario neutralizar el ejercicio del poder, dividiendo el ejercicio pues, de las potestades en diferentes órganos. Y entonces usted no puede al mismo tiempo dictar la ley y hacerla aplicar, ¿no? Y establecer políticas, ¿no? No. Entonces, para eso es que se crean diferentes organismos, diferentes funciones que puedan desempeñar, pues, en el ámbito de sus propias esferas, las atribuciones que el poder le asigna. Y decíamos, además, está la supremacía constitucional para garantizar los derechos fundamentales, principios generales y normas programáticas, ¿no? Y esto es relevante justamente porque los órganos de justicia constitucional han desempeñado un rol trascendental en la protección de los derechos que se consagran en la Constitución, por ejemplo, en el famoso caso Brown versus Board of Education, ¿no? Que era un caso en los Estados Unidos en donde una persona de color negra quería estudiar en una institución educativa de personas blancas. En los Estados Unidos, digamos, no había una negación del derecho a la educación, simplemente decían, si es que usted es negro, tiene que estudiar en instituciones para negros, y si es que usted es blanco, tiene que estudiar en instituciones para blancos. El problema es que esta persona, la hija de Brown, era era colindante, era vecina, le quedaba más cerca estudiar en la institución para blancos, porque la institución para negros pues estaba a kilómetros de distancia. Y claro, entonces se plantea esto en virtud de un derecho fundamental, en virtud de un derecho fundamental. Y a partir de la supremacía y la garantía de los derechos fundamentales, la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos traza una línea de oposición a la segregación racial legalizada en el sistema educativo de esa época que permitía estas divisiones, ¿no? Y entonces de ahí la relevancia de la supremacía para proteger derechos fundamentales. Otro de los elementos que decimos que desde el constitucionalismo se influye en el derecho procesal constitucional es la rigidez constitucional, ¿no? La rigidez constitucional. ¿Qué es la rigidez constitucional? Es la complejidad que reviste un texto constitucional para que pueda variar. No puede hacerse un proceso constituyente sumamente, digamos, participativo, amplio, fundacional, en donde se fijan los principios, los objetivos que perseguimos como sociedad, como nación, ¿no? En un texto constitucional, ¿sí? Un proceso político sumamente complejo, para que el día de mañana vengan la Asamblea Nacional, un grupo de personas que no obedece, digamos, a un proceso político similar a lo que es el proceso constituyente, y reforme simplemente la Constitución, o mucho menos que a través de un acto normativo de autoridades públicas diferentes a la Asamblea Nacional o a los parlamentos, se acepte que ellos puedan establecer normas que puedan ser contrarias a la Constitución o cambiar sus contenidos. Entonces, la rigidez constitucional implica que deba existir mecanismos agravados para cambiar el texto constitucional. Porque de otra manera, insisto, pues no tendría sentido que exista, por lo tanto, un proceso constituyente complejo. Pero ¿cómo influye la rigidez constitucional en el derecho procesal constitucional? Influye de tal manera que hay ciertas instituciones procesales constitucionales que justamente tienden a los cambios constitucionales y es, por lo tanto, necesario tener en cuenta ese principio para saber cuándo estamos frente a un cambio constitucional. Fíjense ustedes, por ejemplo, cuando salió
uno de los candidatos a presidente de la República diciendo que iba a implantar la pena de muerte. Inmediatamente hubo algún asambleísta que le pareció que era una buena idea y dijo que iba a hacer un proyecto de reforma constitucional para que se imponga la pena de muerte, que dicho sea de paso, por cierto, la implementaron creo que en Colombia para casos de delitos sexuales. Pero en el caso ecuatoriano, la pena de muerte está totalmente prohibida por la Constitución. Y entonces, si es que quiero cambiar el texto constitucional para agregar un enunciado de esa naturaleza, debo de observar lo que me dice el derecho procesal constitucional, es decir, seguir los procedimientos, primero consultarle a la Corte Constitucional cuál es la vía, cuál es el camino, etcétera, para hacer esta modificación constitucional. Entonces hay una influencia directa del derecho, digamos, de la rigidez sobre algunas instituciones del derecho procesal constitucional. Y también está la fuerza normativa de la Constitución, como otro elemento, ¿no? ¿Por qué es importante hablar de la fuerza normativa de la Constitución? Porque todavía en nuestros tiempos, sobre todo los juristas de formación clásica, ¿no? Diríamos con todo respeto, nuestros colegas abogados que tienen más años, estudiaron bajo un modelo constitucional derivado del constitucionalismo europeo continental, ¿no? O más conocido también como constitucionalismo clásico francés, en virtud del cual es la Asamblea Nacional o es el Parlamento el principal productor del derecho a través de la ley. Es la ley y no la Constitución la fuente primaria y por excelencia del ordenamiento jurídico, siendo la Constitución nada más un instrumento de carácter programático que recoge valores, aspiraciones sociales, cuyo cumplimiento está condicionado a la voluntad política de sus operadores. Entonces la Constitución era una poesía, una declaración de objetivos, ¿no? Digamos que la parte fuerte de la Constitución era nada más esto de la división de los poderes, pero los contenidos como tal, pues eran programáticos. Y no tenían, por lo tanto, fuerza normativa. Esto es relevante para absolutamente todos los procesos constitucionales. Que la Constitución ahora sí tiene fuerza normativa y que por más que yo exija un principio, un derecho establecido en la Constitución que no tenga un desarrollo legislativo, pues la Constitución es una norma que tiene fuerza y que tiene que aplicarse para solucionar los casos concretos. Entonces, influye directamente en el ámbito del derecho procesal constitucional. Y obviamente, vinculado con esto está el principio de aplicación directa de la Constitución. Aplicación directa que ha sido entendida en diferentes perspectivas, ¿no? Aplicación directa, por ejemplo, en algunos casos cuando se señala que la Constitución, como no tiene ninguna otra norma que la desarrolle, entonces se aplica directamente. Otros, en cambio, que sostienen que cuando hay contradicción entre una norma infraconstitucional con la Constitución, siempre va a prevalecer la Constitución en virtud de que es una norma de aplicación directa. En realidad, eso sería una cuestión más de jerarquía normativa, ¿no? Pero, justamente, influye también el tema de aplicar directamente la Constitución, específicamente, y por cuestiones ya hasta de lógica, en procesos constitucionales, ¿no? Ahora, ¿cómo influye, en cambio, el derecho procesal constitucional, el derecho procesal sobre el derecho constitucional a través, por ejemplo, de figuras como son la acción y la excepción? El derecho procesal nos permite, digamos, fundamentar teóricamente, dogmáticamente, la necesidad de una acción para poder hacer viable la tutela de los derechos, ¿sí? Pero, dado que existen particularidades propias del derecho procesal constitucional, bebe de estos elementos del derecho procesal hasta cierto punto, ¿no? Acción y excepción. Jurisdicción y proceso son los principales elementos que estudia el derecho procesal y ciertamente sirven también al derecho procesal constitucional para que pueda fundamentarse como una disciplina
autónoma. Yo sobre esos temas, digamos, los recomiendo bastante profundizar, revisando la lectura que les he compartido, para que puedan, obviamente, pues, sustentar un poco más o profundizar la investigación. ¿Y cuáles son las principales vertientes del derecho internacional de los derechos humanos sobre el derecho procesal constitucional? Podríamos decir que los principales elementos del derecho internacional de los derechos humanos están lo relacionado con el control de convencionalidad, ¿sí? Los derechos humanos, obviamente, a partir de su desarrollo normativo y jurisprudencial, y la reparación integral, ¿sí? Derecho internacional de los derechos humanos, entonces, influye sobre el derecho procesal constitucional a través de estos tres elementos. El control de convencionalidad. Ya lo decíamos, los estados están en la obligación de garantizar los derechos, de respetarlos, de protegerlos, y por lo tanto, deben de observar todo lo que se derive de los instrumentos internacionales, entre esos la Convención Americana de Derechos Humanos, porque justamente es una norma jurídica que integra el bloque de constitucionalidad y que influye y sirve para solucionar los casos concretos. Esto es importantísimo en materia procesal constitucional, porque cuando ustedes presenten, por ejemplo, una acción de protección, ciertamente, no lo duden, les sirve los contenidos de los instrumentos internacionales, pero también los de los derechos humanos, ¿sí? Es decir, el desarrollo de los derechos, tanto en normas contenidas en instrumentos internacionales, ¿no? Opiniones consultivas, etcétera, pero también en la jurisprudencia internacional. Varios derechos han sido desarrollados a través de la jurisprudencia internacional, de tal manera entonces que siempre se recomienda que para fundamentar una acción de inconstitucionalidad, una acción de protección, en fin, dependiendo del derecho que vayan a hacer, acudan a ver cuáles son los contenidos de ese derecho a partir de estas herramientas, ¿no? Y también está la reparación integral. Claro, porque ciertamente se protegen los contenidos constitucionales, que fundamentalmente son los derechos, pero esos derechos no pueden quedar nada más en decir, vea, usted vulneró el derecho. No, detrás de eso hay una obligación que el Estado ha violado. Y como hay una obligación de garantía, de respeto a los derechos humanos, asimismo hay una obligación de repararlos y hacer que las personas que han sufrido vulneraciones a sus derechos regresen al estado anterior a la vulneración. Y finalmente, entonces, el objeto de estudio del derecho procesal constitucional, a partir de todas estas vertientes, se puede catalogar, primero, en que el derecho procesal constitucional estudia tres grandes cuestiones. Primero, los sistemas de justicia y control de constitucionalidad y convencionalidad, ¿no? Decíamos sistemas de justicia, es decir, dentro del derecho procesal constitucional a la justicia constitucional. Y de la mano de la justicia constitucional, ¿cuáles son los modelos de control? Abstracto, difuso, etcétera, ¿no? Concentrado, en fin. A su vez, estudia también los principios del derecho procesal constitucional. Principios del derecho procesal constitucional. Principios propios. También, ¿cuáles son los procesos constitucionales? Y finalmente, la interpretación constitucional. Sostengo que la interpretación constitucional forma parte de los contenidos del derecho procesal constitucional porque solamente podemos interpretar en virtud de tener en cuenta de manera paralela la forma en que estas tres grandes fuentes, el derecho constitucional, el procesal y el internacional de los derechos humanos, se armonizan a través del derecho procesal constitucional. Hasta aquí voy a avanzar con la primera parte de esta ponencia, con la finalidad pues de revisar sus preguntas, de escucharles, antes de continuar con la siguiente parte, que es
cómo funciona el sistema de justicia constitucional en el Ecuador. ¿Okay? Mientras tanto, pues las personas que están por aquí conectadas levantan su mano y voy a revisar si es que hay algunas preguntas en Facebook. Ok. Dice, Felipe Ochoa dice, para mi criterio el derecho procesal constitucional forma parte del derecho procesal con los requisitos que el procedimiento exige. Me gustaría una ampliación al respecto. Sí, justamente abordamos en este documento que les compartimos esa distinción, sobre todo a partir de los principales elementos del derecho procesal: acción, jurisdicción y proceso, ¿no? Entonces, a partir de esos elementos se puede entonces determinar si es que hay diferencias que puedan ser lo suficientemente densas o ligeras como para saber si es que forma o no forma parte. Yo creo que hay diferencias sumamente fuertes y por eso el derecho procesal constitucional no se subsume en el derecho procesal, sino que bebe del derecho procesal y lo armoniza con estas otras disciplinas para convertirse así en una disciplina autónoma. Bueno, por aquí hay alguien que quiere donar algo. Ya. Jeffrey Villanueva dice, el derecho procesal constitucional es muy sumarísimo en relación al procesal. Además, los derechos humanos lo revisten de un valor supremo, alejándolo aún más del derecho procesal. Totalmente de acuerdo, y por eso la relación entre entre las materias fuentes del derecho procesal, claro, las materias fuentes del derecho procesal constitucional solamente se logran armonizar a través del derecho procesal constitucional. Ok. Evita Grijalva dice, quisiera saber si va a quedar grabado. Ya lo decíamos al inicio de la transmisión, todo va a quedar grabado y lo subimos en la página de Juristas Ecuador. Jeffrey Villanueva, ¿puede repetir el nombre del caso? El caso que referimos es el caso Brown versus Board of Education, ¿no? Sobre segregación racial. Asdrúbal Echeverría dice, rigidez garantiza la no reforma arbitraria. Totalmente de acuerdo. Lo que hace la rigidez es decirnos bajo qué condiciones es que tenemos que ir haciendo esos cambios constitucionales. Y esos cambios se los hacen a través de procesos constitucionales. Por eso es que la rigidez es uno de los elementos que fundamenta el derecho procesal constitucional. Ok. Bernardo Reynoso dice que si es que puede participar, pues bienvenido, ya lo está haciendo, no hay ningún problema. Gonzalo Velasco nos dice, ¿por qué no se puede generar una política de Estado para prevenir e intervenir en niñez y adolescencia para evitar el aumento de personas privadas de libertad? Pues no sé qué relación tiene sobre todo esto con el tema que estamos abordando, que es la posición del derecho procesal constitucional en el mundo del derecho. Dice José Víctor Quevedo, en Venezuela la rigidez es más estricta y complicada porque cualquier reforma a la Constitución se tiene que consultar al pueblo. Bueno, eso es interesante porque activa la participación ciudadana y claro, pues digamos, le dota de cierta importancia a los contenidos constitucionales. Claro que detrás de todo eso también hay que analizar los riesgos, ¿no? Porque ciertamente pueden darse momentos de efervescencia política en donde exista una, digamos, aceptación política de la ciudadanía hacia cierta tendencia que puede aprovechar ese contexto para cambiar el texto constitucional, cosa que sucedió, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, con las enmiendas que se dieron en el año 2011, en el año 2011, por ejemplo, ciertamente hubo consulta popular porque había una aceptación política y por lo tanto fijaron que el camino para cambiar la Constitución era la reforma. Todo pensado políticamente, ¿no? Pero ya para el 2015, cuando ya no había todavía esa certeza de que efectivamente tienen el mismo respaldo político, ya dijeron, ya no es la reforma, ¿no? Porque la reforma implica consultar a la gente. Pues dijeron, el camino es la enmienda. ¿Por qué? Porque la enmienda solo se hace a través de la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional tenía mayoría pro gobierno en ese entonces. De tal manera que pensar también
cuáles son los caminos, las vías jurisdiccionales apropiadas para cambiar la Constitución, también es una cuestión pues digna de tesis para quienes puedan tener interés en estos temas. Eduardo Andrés dice, en el derecho a la consulta previa, libre e informada, no se ha respetado la aplicación directa de la Constitución y en pretexto de esto se han permitido cometer, supongo, los mayores crímenes de derechos de naturaleza y derechos colectivos, mientras sale una ley para aplicar la consulta. Sí, la verdad es que este derecho a la consulta previa, lamentablemente, a pesar de que existe y que inclusive en el caso de respetarse, tiene una condicionante establecido en la propia Constitución. Ahí tenemos una antinomia de orden constitucional, podríamos decir, ¿no? Porque ciertamente esta consulta previa debería de ser siempre vinculante, pero la propia Constitución determina que es el Estado el que termina tomando la decisión. Entonces hay un problema constitucional sumamente fuerte, una antinomia, y sobre eso les recomiendo, por ejemplo, leer una obra de Otto Bachov que se llama Inconstitucionalidad de normas constitucionales, es decir, es posible que una disposición establecida en la misma Constitución pueda ser inconstitucional, y sobre todo se presenta a partir de elementos como estos, ¿no? En donde existen antinomias, lo que una norma permite, otra lo prohíbe y hay una contradicción, aparentemente, ¿no? Entonces, pues, otro tema digno de tesis por ahí. Dice Guillermo Reynoso sobre los links. Por favor, entren en la página de Juristas Ecuador, ahí van a encontrar todos los links de registros de asistencia y más. Luis Fer, ¿cuál es la lectura compartida? Igualmente, accedan a la página de Juristas Ecuador y allí van a poderla encontrar. Ya en un momento más les comparto nuevamente el enlace o la pantalla para que vean cómo acceder. Ok, bueno. En general, a ver, por aquí hay una de Evita Grijalva, dice, ¿qué proceso constitucional se puede realizar en relación con la violación de la Carta de Montecristi en el tema de suscripción de los acuerdos del CIADI por parte del embajador, de la embajadora del Ecuador en Estados Unidos? Bueno, este tema es sumamente interesante porque la situación de los acuerdos tiene un control de constitucionalidad oficioso, ¿sí? Si es que usted, naturalmente, la implementación de los acuerdos es una implementación que se tiene que realizar respetando la Constitución, y es por eso que cuando se suscribe un instrumento internacional, tiene que saberse si es que es o no susceptible de aprobación de la Asamblea Nacional, y para eso, en todos los casos, tiene que haber un dictamen previo de constitucionalidad. Entonces, si hablamos de normas que puedan contradecir los contenidos constitucionales, la acción adecuada va a ser la acción de inconstitucionalidad. Pero, dado que en materia de instrumentos internacionales existe un control oficioso de constitucionalidad, ¿no? Directamente tienen que enviar a la Corte Constitucional para que ellos digan si es que es o no viable. Entonces no podría después plantearse una acción, salvo que encuentre usted ciertos argumentos que no hayan sido tratados por la Corte al momento de establecer ese dictamen de constitucionalidad sobre el instrumento internacional. Entonces, en esas condiciones, ahí sí se podría discutir la inconstitucionalidad a través de la acción de inconstitucionalidad, que es una también de las que vamos a tratar en el desarrollo pues, de este programa. Ok, y para ir finalizando, vamos a hablar del sistema de justicia constitucional en el Ecuador. Pero antes, por pedido asimismo de los cursantes, voy a compartirles mi pantalla y recordarles. Vean, aquí ustedes en la página de Juristas de Ecuador, juristasecuador.com, acceden y aquí está más información. Aquí en más información, pues, dan clic y van a encontrar los materiales de lectura. Aquí están los materiales de lectura, registro de asistencia, y aquí donde dice clase, posteriormente va a subirse esta grabación para que puedan revisarla en cualquier momento, y aquí están estas lecturas complementarias a las que hacía referencia.
Y entre esas lecturas complementarias está precisamente el tema del sistema de justicia constitucional en el Ecuador. Para no hacer muy teórico, muy dogmático este tema, vamos a hacer referencia a los sistemas en general de justicia para podernos ubicar, ¿no? Dentro del Ecuador existen diferentes sistemas de justicia, ¿no? El sistema de justicia ordinario, en donde, digamos, los jueces de la jurisdicción ordinaria se hacen cargo de temas de diferentes materias como civil, penal, administrativo, laboral, tributario, etc. Está un sistema de justicia electoral, ¿sí?, que es propio del Tribunal Contencioso Electoral y que se regula por su propia norma. Está el sistema de justicia indígena, ¿sí? En virtud del artículo 171 de la Constitución se reconoce la autonomía del sistema de justicia indígena, ¿no? Y está el sistema de justicia constitucional. Ahora, dentro del sistema de justicia constitucional tenemos a dos, o digamos, el sistema de justicia constitucional podría, en cierta forma o en cierta medida, llegar a controlar a todos estos otros sistemas siempre y cuando se discutan cuestiones de constitucionalidad, ¿no? Entonces, el sistema de justicia constitucional puede, por ejemplo, revisar decisiones de la justicia indígena. El sistema de justicia constitucional puede revisar decisiones electorales, siempre y cuando esas decisiones afecten algún contenido constitucional, ¿verdad? A través de las acciones establecidas en la propia ley de garantías, que es principalmente la acción extraordinaria de protección. Pero, digamos, la estructura del sistema de justicia constitucional es lo que me interesa compartirles a ustedes. La estructura. Porque el sistema de justicia constitucional, diríamos, se estructura por una parte por los órganos o por los jueces que integran la justicia ordinaria, ¿sí?, que para efecto de garantías jurisdiccionales se convierten en jueces constitucionales. Y por otra parte, la Corte Constitucional, ¿sí? Los jueces de la justicia ordinaria, como lo decía, conocen, pues, dejan de ser jueces ordinarios, es decir, el juez laboral, el juez civil deja de ser juez laboral, deja de ser juez civil cuando conoce una acción de protección, una acción de habeas data, un habeas corpus, en fin. Cuando conoce este tipo de acciones, deja de ser juez ordinario y pasa a ser juez constitucional. Por eso ustedes en las demandas que plantean ponen señor juez de garantías jurisdiccionales o señor juez constitucional, ¿no? O de garantías constitucionales, como prefieran, no hay ningún problema siempre y cuando se pueda hacer referencia a que se trata de un juez constitucional, ¿no?, para presentar la demanda. Entonces, son jueces constitucionales cuando conocen de estas garantías. Pero hay una cuestión importante también, y es que los jueces no están llamados a garantizar la supremacía constitucional solamente en el marco de los procesos constitucionales, solo en la acción de protección, habeas data, habeas corpus, etc. No solamente en esas acciones, sino en todas las causas que le llegan a su conocimiento, inclusive en el marco del ejercicio de sus competencias ordinarias. ¿Por qué? Porque es posible que yo como juez civil encuentre para resolver un caso una norma que es contraria a la Constitución. Entonces, momentáneamente me alejo de esas competencias civiles para adentrarme en la justicia constitucional a través de una consulta de norma. Por ejemplo, cuando se suspende el proceso y se remite en consulta a la Corte Constitucional, activamos al sistema de justicia constitucional con base en un conflicto que se ha suscitado en la justicia ordinaria. Es decir, no solamente a través de los casos constitucionales se pueden resolver conflictos de orden constitucional, sino también en los casos que llegan al conocimiento de la justicia ordinaria. Entonces, de ahí la importancia de esta institución tan importante que es la consulta de norma, para tenerla en cuenta al momento de ejercer atribuciones
digamos, al momento de ejercer mis competencias como juez, pero sobre todo para garantizar estos principios constitucionales que son la supremacía constitucional y la jerarquía normativa. Y por otra parte, está la Corte Constitucional que regenta este sistema de justicia constitucional, que tiene la potestad como máximo órgano de administración de justicia constitucional, de interpretación constitucional y de controlador, digamos, con ejercicios de control constitucional. Es el máximo organismo y por tanto regenta este sistema de justicia constitucional, que ejerce competencias por conducto de los procesos constitucionales autónomos o por conducto de las, digamos, competencias obviamente constitucionales derivadas de los otros sistemas de administración de justicia. Por eso es que tiene la Corte Constitucional en procesos constitucionales propios, por ejemplo, tiene la acción por incumplimiento, tiene la acción de inconstitucionalidad, tiene la acción de inconstitucionalidad por omisión, en fin, algunos procesos constitucionales autónomos que son de competencia propia exclusiva de la Corte Constitucional, pero también por conducto de controlar la supremacía constitucional en todos los sistemas de justicia vigentes en el país. Puede además revisar las decisiones derivadas de la justicia ordinaria, revisar en el sentido de la constitucionalidad, ¿no? Derivadas de la justicia ordinaria, de la justicia indígena y también de la electoral. Por eso es que la acción extraordinaria de protección sirve para controlar la supremacía en todo tipo de sistema de justicia dentro del país, con la única potestad de la Corte Constitucional de que excepcionalmente pueda revisar y reemplazar las decisiones de la justicia constitucional, es decir, aquellas decisiones derivadas de acción de protección, habeas corpus, habeas data, etc., ¿no? Solo en esas decisiones, porque la Corte Constitucional bajo ningún concepto puede reemplazar las decisiones que le corresponden a la justicia ordinaria, a la indígena o a la electoral. Máximo va a hacer una revisión de si es que hubo o no vulneración de derechos constitucionales y establecida esa vulneración, pues va a ordenar una medida de reparación integral que es retrotraer el proceso al momento en que se produjo la vulneración con la finalidad de que se continúe la sustanciación sin que se produzca nuevamente la vulneración del derecho que se ha dado en el caso resuelto por parte de la Corte Constitucional. Ahora, en el documento que les compartí, quiero que esto sí lo tengan sumamente presente. Verán, aquí en los materiales de lectura, cuando hablamos del sistema de justicia constitucional en el Ecuador, esta parte de acá, la parte final, es lo que lo que les va a ayudar, lo que les va a servir para poder diferenciar un proceso de otro. Obviamente en este curso vamos a hacer una referencia a cada uno de los procesos constitucionales para poder conocer su finalidad, sus objetivos, lo que se persigue, la forma como se plantea, etcétera. Pero principalmente hay que tener en cuenta esto, ¿no? ¿Cuáles son las garantías que son de conocimiento de jueces ordinarios y cuáles son las garantías de conocimiento de la Corte Constitucional, ¿verdad? Porque ya ha sucedido que, por ejemplo, se presenta ante jueces ordinarios acciones de protección cuyo objeto es la inconstitucionalidad. No sé si es que tenemos amigos, colegas que nos sigan desde la ciudad de Cuenca, por ejemplo. En Cuenca, hace pocos días, escuché una entrevista en donde una colega, una profesional, decía que va a plantear una acción de protección frente
en contra de la ordenanza que regulaba el uso del suelo en la ciudad, de la que había una reacción de rechazo sumamente alta. Y entonces, está muy bien que los abogados, digamos, nos podamos comprometer con estas causas sociales, pero tenemos que hacerlo adecuadamente, tenemos que hacerlo bien, porque no puedo yo a través de una acción de protección impugnar una ordenanza. La ordenanza es un acto normativo y los actos normativos se impugnan a través de la acción de inconstitucionalidad, cuya competencia es de la Corte Constitucional. Entonces, de plano, si es que se iba a presentar, no sé si es que se presentaría, esa acción estaba condenada al fracaso, ¿no? Y lo peor, es más riesgoso todavía, es que pueda generar una reacción social, ¿no? Que la sociedad en general diga que se rechazó la acción de protección. Tiene un impacto sumamente fuerte, sobre todo en un asunto como esos, ¿no? Porque va a significar de que la justicia está en contra de la gente, ¿no? Cuando la justicia lo que tiene también que asegurarse es que ciertamente se puedan ejercer los derechos, se puedan ejercer las garantías, pero en la forma que ha establecido la propia Constitución y las leyes. Entonces, de ahí la importancia de que ustedes puedan revisar estas disposiciones, puedan revisar estos artículos y hacer esa distinción de cuáles son las competencias de conocimiento de los jueces ordinarios, cuáles son las garantías, perdón, de conocimiento de los jueces ordinarios y cuáles son las garantías de conocimiento de la Corte Constitucional, de tal manera que pueda, digamos, tener una base normativa para poder iniciar las acciones que pues estimen pertinentes en defensa de los intereses de las personas que confíen sus causas en ustedes, ¿ok? Hasta aquí entonces la intervención de esta jornada. Espero que les haya servido muchísimo y pues quedo atento a sus preguntas a las personas que nos están acompañando aquí por Zoom, para que por favor levanten su mano, o a las personas que están siguiéndonos también a través de las redes sociales puedan pues comentarnos. Por aquí Guillermo Reynoso dice: el problema en Ecuador, en mi humilde opinión, es que los señores jueces no se siguen al derecho constitucional, temen fallar contra el Estado, y en el ejemplo del sur, prácticamente una sola juzgadora es la que sale sorteada, y ese es un ejemplo. Asimismo, falta razonamiento de determinados jueces. En Iñaquito, nunca, pero nunca le dan la razón al administrado. Pues para eso están, digamos, estos eventos también, estos procesos de capacitación que nos permitan tener más elementos para seguir esa batalla, para seguir esa pelea, ¿no? Tarde o temprano habrá algún órgano que conozca. De allí más bien me gustaría plantearles la inquietud. ¿Creen ustedes o no que es necesaria la existencia de jurisdicciones constitucionales especializadas? Dejo abierta esta pregunta. Me gustaría escucharles ahora mismo, quienes gusten, o pues también podríamos dejarlo para el día de mañana. Ok. Ve, justo Jorge Sánchez nos dice ese tema. José Marco Cajamarca dice: no se puede dar una responsabilidad de carácter constitucional a un juez civil cuando el mismo tiene otro conocimiento más especializado que lo constitucional. A mi criterio debe haber jueces especializados en materia constitucional, así estaremos garantizando la aplicación de los derechos a través de la vulneración. Justo lo que preguntábamos, interesante lo que nos dice. Perfecto, perfecto. Bueno, pues yo les agradezco a todos ustedes sus comentarios, sus preguntas, y recuerden, nos estaremos viendo el día de mañana. Por favor, para el día de mañana, revisen aquí, accedan a la página de Juristas Ecuador y revisen estos materiales de lectura, ¿no? Vamos a hablar mañana sobre interpretación constitucional y principios de aplicación de derechos. Yo sé que puede ser un poco tedioso la parte dogmática, la parte doctrinaria, pero siempre es necesaria, porque de lo contrario tendríamos que hacer una explicación amplia en cada una de las garantías, mientras que estos aspectos introductorios ya nos dan una idea base sobre lo que vamos a tratar en este programa. Entonces mañana hablaremos sobre interpretación constitucional
y principios de aplicación de los derechos, y luego ya vamos con las garantías. Recomendación: revisar los artículos 3 y 4 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, revisar las páginas de la 12 a la 44 de la sentencia sobre el matrimonio igualitario y revisar las páginas de la 215 a la 235 del libro Constitucionalismo en Ecuador, de autoría del doctor Agustín Grijalva. Eso, mis estimados colegas, estimados cursantes, les quedo agradecido por su participación y nos veremos el día de mañana, una vez más, a las 6 de la tarde. Que tengan todos ustedes un feliz y reparador descanso. Muchas gracias.